Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla. Hola, buenas noches. Soy Cindy. Nosotras somos profesoras de inglés y hoy les trajimos un tema súper interesante que es cómo enseñar afectivamente. Cindy les explicará un poquito de esto mientras yo comparto mi pantalla. Perfecto. Entonces vamos a esperar que Carla nos comparta la pantalla para poder comenzar con esta explicación que va a ser de mucha utilidad para todos los que son profesores, toda la comunidad de profesores que vean el video. Perfecto, comenzamos. Bien. Affective Learning. Estamos hablando del aprendizaje por medio de las emociones o el afecto, ¿verdad? Entonces es necesario nombrar la taxonomía de Bloom, que es pues un esquema que, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, está en inglés, dice la taxonomía y los objetivos del aprendizaje, ¿verdad? Entonces vemos aquí el dominio cognitivo, que incluye todo lo que son estrategias cognitivas, habilidades intelectuales y lo que son también informaciones verbales, todo lo que es comunicación. También está el dominio afectivo, que abarca todo lo que son actitudes y emociones, y el dominio psicomotor, que eso ya pues se refiere a las skills, a motor skills, que es todo lo que nosotros pues nos movemos, cantamos, bailamos, aplaudimos, y todas las actividades que son más dinámicas dentro del aprendizaje para los niños, adultos y bueno, en todas las edades, desde los 2 hasta los 100 años. Sobre todo con niños, es muy importante tener en cuenta el enfoque afectivo del aprendizaje, porque ellos necesitan el soporte emocional que a veces, aunque se lo intente dar en casa, el profesor sigue siendo un soporte para ellos. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en esta parte, en el affective domain. En esta parte podemos encontrar todas las características que nos indican que hemos alcanzado el nivel idóneo afectivamente hablando. Eso significa que nuestro estudiante o cualquier persona que esté aprendiendo puede recibir un mensaje, responder el mensaje afectivamente hablando, es decir, que si recibió un gesto afectuoso de amistad, lo pueden responder de la misma manera. Valorarlo, organizar sus emociones, es decir, saben cómo responder en un momento que están enojados, saben cómo responder en un momento de frustración y finalmente la caracterización de los valores. Eso significa que sienten empatía por las emociones de las demás personas. Nosotros decimos, los estudiantes necesitan oportunidades para desarrollar y clarificar los valores personales. Eso significa que incluso las emociones tienen que aprender a interiorizarlas. Tienen que lidiar con problemas sociales, problemas de su entorno, con sus compañeros, con los docentes, con sus padres, en significativos y auténticas maneras. ¿Qué significa significativos? Que lo van a encontrar en la vida real. Ok, seguimos con la siguiente. Vamos, Cindy. Bien, en esta parte, pues como dijo Carla, el aprendizaje debe ser totalmente significativo. Entonces aquí dice, Effective Teaching is a Practical Working Model. Dice que la enseñanza afectiva, o en este caso el aprendizaje afectivo, es un modelo práctico dentro de lo que es la pedagogía. ¿Por qué? Porque nos ayuda a crear un ambiente en el salón que facilita el desarrollo de la autoestima. Aquí hay una palabra clave, self-esteem, autoestima. ¿Por qué es esencial el autoestima en los niños? Porque los niños necesitan desarrollar su propia autoestima para poder también desarrollar las diferentes habilidades, ¿sí? Y alcanzar la satisfacción que es fundamental como motivo de su aprendizaje. Si el niño no se siente satisfecho, si el niño no se siente motivado, el niño no va a tener un aprendizaje eficaz. El niño no va a querer atender a la clase y va pues a perder el hilo de lo que la maestra le está enseñando. De esta manera nos ayuda a crear un entorno saludable para nuestros alumnos, para facilitarles el tema del aprendizaje, porque uno como profesor no simplemente va,
da su tema de la clase y los alumnos aprendieron. No, tenemos que darles las herramientas para que puedan coger, atrapar el conocimiento que estamos impartiendo e interiorizarlo. Interiorizarlo significa que de aquí a 10 días, a un año, van a poderlo reproducir. Y entonces, ¿ustedes creen que podemos replicar o utilizar el affective teaching en nuestros propios salones de clases? Vamos a ver ahora. Bien, entonces, como decía Carla, nosotros lo podemos lograr. La pregunta es cómo. Entonces vamos a revisar los benefits of affective teaching, los beneficios de un aprendizaje o de una enseñanza afectiva. ¿Sí? Motivación. La motivación, como les había mencionado antes, es esencial, es un pilar dentro de este modelo de enseñanza. ¿Sí? Dice aquí, motivation in education can have several effects on how students learn and their behavior towards subject matter. Dice que la motivación en la educación tiene muchos efectos en cómo los estudiantes se desarrollan y cómo se comportan en cuanto a lo que es la materia que ellos están recibiendo. Esto quiere decir, si el estudiante está interesado, si el estudiante está motivado, va a querer tener la clase, va a emocionarse por la clase y va a querer ir más allá del conocimiento recibido por el maestro. Si el estudiante no se siente motivado, nunca va a ir más allá, nunca va a volverse un estudiante indagador, reflexivo. Simplemente va a ser como una lección teórica y eso no es lo que buscamos dentro del aprendizaje afectivo, sino más bien que el estudiante se ponga en contacto con sus emociones, con temas que sean de su agrado, para que interiorice, como dijo Carla, y que esa información él la pueda relacionar inconscientemente y la pueda recordar a largo plazo. De esta manera, podemos dirigir el comportamiento de nuestros estudiantes a un objetivo en particular. ¿Cuál es ese? El aprendizaje de determinado tema. También podemos aumentar el esfuerzo que ellos tengan para nuestra clase, es decir, que hagan los deberes, que se preparen para las lecciones y que muestren más energía en clases. ¿Cuál es nuestro motor como docentes? Que ellos tengan la energía para participar en clases, para respondernos, para tener un aprendizaje activo. También nos ayuda a facilitar el proceso cognitivo, es decir, hace mucho más rápido el aprendizaje. Adicionalmente a esto, nos ayuda a determinar cuáles son las consecuencias de empujar un poquito más a nuestro alumno. Siempre hay que exigirle un poquito más, pero no se le va a exigir de una manera desagradable, ruda, no, se le va a decir de una manera amable. Vamos a hacer que se interese por nuestra materia para que en su mismo tiempo libre trate de investigar un poco más, trate de aprender, trate de tener un aprendizaje extra que el que se le da en el salón. Y como en la última dice, nos ayuda a mejorar el performance, que es cómo se desenvuelve nuestro alumno, el rendimiento final. Y todo esto va ligado a esta pequeña imagen que tengo acá, que dice, ¿dónde está el alumno ahora? ¿Dónde está él ahora? Él está en un lugar donde tiene su zona de confort, pero desea expandir su conocimiento un poco más allá. Y eso nos lleva a dónde va nuestro estudiante después. ¿Cuál sería el siguiente paso? El aprendizaje. ¿Y cómo llegar allá? ¿Cómo llegar allá? El docente. Nosotros como profesores tenemos que darle las herramientas necesarias para que ellos lleguen a ese conocimiento. Ahora vamos a ver cómo crear un affective learning environment, un entorno donde nuestros estudiantes pueden aprender de una manera afectiva. Ok, go. Bien, entonces vamos a leer la pregunta que está aquí. Dice, how to create an effective learning environment. ¿Cómo creamos un entorno para el aprendizaje afectivo? En este caso, aquí Carla ha preparado un esquema donde ustedes pueden observar diferentes características, ¿verdad? Diferentes premisas. Aquí vemos. Ser vulnerable. ¿A qué se refiere con ser vulnerable?
En este caso nos referimos a que nosotros tenemos que ser sensibles con las necesidades del alumno y poder ser sensitivos, empáticos con ellos. Es decir, no podemos ser un profesor tradicional o una profesora tradicional que solamente va mecánicamente a dar su lección. Si nos damos cuenta que al estudiante no le gusta la forma en la cual nosotros estamos llegando a ellos, si son estudiantes visuales, pues ponerle a leer un PDF todos los días no va a ser tan buena idea, ¿verdad? Entonces ahí podemos implementar canciones, chants, podemos hacer diferentes tipos de juegos, poemas, algo más movido, más didáctico, más visual, etcétera. Pues podemos ahí implementar diferentes estrategias. También dice avoid judging, evitar juzgar. Aquí la parte lila, la parte moradita, dice evitar juzgar. Nosotros como maestros tenemos que tener en cuenta que un comentario de nosotros puede repercutir positivamente o negativamente en el desarrollo pues, de nuestros alumnos. No podemos darnos el lujo de emitir un comentario negativo jamás. Siempre tener mucho tacto, mucha prudencia al momento de dar una retroalimentación a los alumnos o al momento de llamarles la atención también, de una forma amable, de una forma pues limpia totalmente. Sí, la tercera parte aquí, la tercera sección dice, get to know your students. Tiene que usted como maestro, ustedes como profesores, estar inmersos en quiénes son cada uno de sus alumnos. Usted no puede simplemente pues llegar y dar la clase, tiene que identificar quién es cada alumno. Por lo general las personas que trabajan como maestros y lo hacen solamente por el trabajo o por tener un ingreso, no suelen mucho involucrarse con los alumnos, pero los que sí les gusta el trabajo, los que estamos aquí de repente porque nos agrada esta profesión, este tipo de trabajo, pues sí, nos gusta conocer a cada uno de nuestros alumnos, sus necesidades, sus personalidades, ¿sí? Porque de esa manera nosotros podemos también conectar con cada uno de ellos. Y no va a ser una clase, pues, fría, sino que vamos a tener justamente un aprendizaje afectivo, porque nuestras emociones como maestros van a estar conectadas con las emociones de nuestros pequeños, de nuestros alumnos, incluso adultos, ¿sí? Eso es muy importante, la conexión que se establezca entre el maestro y el alumno es pues primordial. La otra parte de esta sección dice, let students get to know you. Dice que también es importante que nosotros demos cierta apertura a los estudiantes dentro de un marco de respeto para que conozcan nuestros gustos, como nuestras preferencias, un poquito también de nuestra vida, de qué es relacionado con la materia. Por ejemplo, si son profesores de inglés, sí es necesario que a veces de vez en cuando nosotros le contemos una pequeña anécdota de cómo fue nuestro aprendizaje de inglés, un consejo, un tip para que ellos puedan también implementar eso en su propio aprendizaje. Le podemos dar consejos de cómo aprender mejor un tema. Si son niños con adaptación, podemos pues, evaluar el caso y decirle, bueno, en tu caso, en tu escenario, creo que tú vas a aprender mejor si ves imágenes a si solamente lees el concepto en letras, por citar pues un escenario, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. También está, dice, employ class building, games and activities. Nosotros no podemos ser profesores rutinarios. Siempre en el mundo de la educación tenemos que tener en cuenta que hay mucha competitividad. Esto quiere decir que si usted es un profesor tradicional, a la larga no va a ser un profesor con trabajo. Usted tiene que implementar diferentes estrategias, tiene que innovarse. Así como se innova la tecnología, que siempre hay dispositivos nuevos, programas nuevos, nosotros tenemos que ir de la mano con la tecnología. Así nosotros no seamos tan como que en esa onda, no estemos en la onda tecnológica, tenemos que adaptarnos a lo que es ya el mundo del siglo XXI, no solamente quedarnos en los estándares anteriores que ya están caducos. Aquí dice, avoid rewarding to control. Sí, tenemos que dejar de obsesionarnos con tener el control de la clase.
Nosotros como maestros tenemos que guiar a los alumnos hacia un aprendizaje bajo un modelo constructivista. Esto quiere decir que los alumnos participen. Al tener participación activa, los alumnos van a poder interiorizar todos los conceptos, todos los nuevos conocimientos y van a poder pues efectivamente recordarlos a largo plazo. Esto quiere decir que si el estudiante no participa y no emplea ese conocimiento teórico, no lo hace en una actividad, no tiene un desarrollo propio en donde él se ve obligado a pues poner en práctica lo que el maestro le ha dicho o a utilizar ese conocimiento, el estudiante luego de 1 o 2 meses lo va a olvidar, va a ser un aprendizaje pues a corto plazo, no lo va a recordar después. Sí, y ahí va muy de la mano con lo que es el aprendizaje afectivo, porque si el maestro le enseña y en ese aprendizaje, en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, los dos se sienten bien, los dos tienen emociones positivas, el estudiante lo va a recordar, porque todo lo que es un buen recuerdo permanece en el corazón de los estudiantes. Entonces ahí, eso es algo que está pues muy relacionado con el modelo que estamos explicando. No sé si Carla quiere explicar los últimos 3 conceptos. Sí, ok. Este de aquí es súper básico y súper sencillo de hacer. Dice que saludemos a nuestros alumnos en la puerta todos los días. Es algo básico, algo que todos lo hacemos, pero los vamos a saludar todos aburridos, cansados, como que no queremos entrar a ese salón de clases, o los vamos a saludar transmitiéndoles toda la energía que podamos, aunque sí estemos cansados, aunque nos hayamos pasado la noche planificando, aunque la clase sea difícil o ese salón en particular tenga alumnos que no se comprometan con la clase, porque tenemos que hacerlo de la manera más positiva posible, porque la misma energía que nosotros estamos utilizando se las vamos a transmitir a ellos. En el siguiente dice, crear un sentido de orden. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que en el salón de clases tienen que haber reglas sencillas que ellos puedan seguir, pero que sean muy estrictas. No en el sentido de que el castigo sea grande, sino en el sentido de que aunque sean jóvenes, aunque sean adolescentes o niños, les gusta el orden. A ellos les gusta sentir que están en un ambiente controlado. Pueden decir que no, pueden decir que el profesor es enojón, que el profesor es controlador. No. A ellos les da un sentido de seguridad y de pertenencia el estar en un aula de clases, que el profesor tiene el control total, que saben que aunque un alumno haga una broma, se distrajeron 3 minutos, 2 minutos de la clase, el profesor sabe traerlos de vuelta a la lección, al tema del que están hablando. Y el último, address the students' needs. El profesor debe saber cuáles son las necesidades de cada alumno. En el país en el que vivimos, es un poco difícil esto por la cantidad de estudiantes que tenemos por salón de clases, más aún en las instituciones públicas, donde los estudiantes por salón ascienden a 45, 50. Es muy difícil, pero el profesor tiene que intentar darse cuenta de cuáles son las necesidades particulares de cada uno de sus estudiantes. Y a esto me refiero. ¿De qué manera aprenden? ¿Cuáles son sus gustos? Si determinado estudiante o compañero no le cae tan bien para no ponerlo en un grupo, o si por el contrario se caen demasiado bien y sabemos que eso va a ser una distracción para el resto. Inclusive aquí podemos meter a las necesidades especiales. Tenemos que saber cuándo hacer una planificación extra de adaptación para nuestros alumnos con necesidades especiales, para que ellos también se beneficien del conocimiento que nosotros les estamos dando. Y como ya dijimos, el entorno que tratamos de propiciar es afectivo, más aún para abrazar las diferencias entre nuestros alumnos y las nuestras también, que ellos nos acepten como somos y que no nos vean como el profesor al que ellos no pueden llegar porque no lo ven tan humano, porque no muestra tantas emociones, no muestra sus debilidades.
nos tenemos que mostrar como personas empáticas con sus problemas para que ellos nos devuelvan lo mismo. Que si nos ven un día cansados o nos ven que no podemos con el salón de clases ese día, ellos se den cuenta de que de la misma manera en la que nosotros los hemos ayudado día a día durante todo el año, ellos también pueden dar su granito y portarse muy bien durante esa clase que no nos sentimos de la misma manera para manejar, porque a todos nos pasa, todos hemos tenido un mal día en el que llegar al trabajo y lidiar con nuestros alumnos ha sido una empresa extrahumana en la que hemos dado todo nuestro esfuerzo, eso sí, pero se ha hecho muy difícil. Eh, con Claro. esto, con esto terminamos nuestra exposición. ¿Quieres decir algo, Cindy? Sí, Carla, tú mencionaste algo muy importante que me hizo recordar que dentro de Avoid Rewarding to Control, también nosotros pues tenemos que evitar eh, chantajear a los alumnos con un premio, en este caso, porque eso va a ser pues una costumbre. Nosotros tenemos que hacerles sentir a ellos que estamos, como tú dijiste, tenemos la seguridad y las reglas claras dentro del salón de clase, el control está ahí, pero tampoco podemos coger el hábito de darle premios, qué sé yo, galletitas o stickers todos los días. De vez en cuando está bien, pero todos los días no. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues ellos van a estar motivados por ese regalo, por ese premio, y no por un aprendizaje que involucre una motivación real. Se puede hacer de vez en cuando ellos han hecho un buen trabajo, tú les puedes premiar y todo, como tú dijiste, las reglas están claras dentro del salón de clase, pero también tenemos que crear de verdad una motivación genuina, y eso lo hacemos mediante otras estrategias. Ok, espero les haya gustado. Aquí pueden encontrar nuestros contactos personales, nuestro correo, nuestros nombres y acá la información de una academia a la que pertenecemos. Espero les haya gustado mucho el contenido. La información de esta diapositiva la van a encontrar en la descripción de este video. Espero le den me gusta y se suscriban porque vamos a hacer más videos de estos cada semana tal vez. Espero les haya gustado.